Vamos, chavales, porque en el día de hoy hemos tenido una goleada histórica del Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona por 4-0. ¡Qué barbaridad de partido, chavales, que acabamos de ver! Yo creo que este partido va a quedar para la historia, ¿no? Como una de las grandes humillaciones que ha sufrido, en este caso, el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick. ¡Qué barbaridad! ¿Puede ser este, amigos, el peor partido del Barça de la era de Hansi Flick? Puede serlo perfectamente, ¿eh? Yo creo que fue incluso peor el del Sevilla. Fíjate lo que te diría. Pues porque el Sevilla a día de hoy está horripilantemente mal, ¿no? El Atlético de Madrid por lo menos tiene buena plantilla, tiene jugadores como Julián, ¿sabes? Es más perdonable, ¿no? Y el del Sevilla sí que yo creo que es peor. Pero bueno, ahí estará, ¿eh? Hoy, lamentable lo del Fútbol Club Barcelona. Ya sabíamos que iba a ser un partido que les iba a costar, pues porque hoy no tenían a piezas clave del equipo. Se ha hablado durante la temporada, amigos, sobre todo en la primera mitad. Yo se los he contado mucho que cuando el Barça no tiene a Rafinha, baja una completa barbaridad el nivel en ataque. Y hoy ha pasado eso, que el Barça en ataque ha estado horripilantemente mal. Y cuando no está Pedri, el equipo se te desestabiliza por completo. Tienes el equipo partido en dos, que es una cosa que le pasa mucho al Real Madrid, pues porque tampoco tiene centro del campo, ¿no? Pues al Barça le ha ocurrido en el día de hoy sin Pedri. El equipo ha estado partido en dos y se ha notado mucho, chavales. Se han notado mucho estas dos bajas, que yo creo que eran las primordiales. Luego también tienes bajas que pueden afectar, lógicamente en menor medida, como la de Marcus Rashford. Yo creo que ha sido bastante importante en el día de hoy la falta de Rashford, porque en ataque sí que es cierto que ha faltado por ahí un revulsivo, sobre todo para la segunda mitad, cuando el partido estaba mucho más igualado. Yo creo que si hubiera entrado Rashford hubiera podido cambiar un poco la dinámica del encuentro, ¿no? Pero la verdad, el Atlético de Madrid yo creo que hoy lógicamente era favorito para ganar, viendo cómo ha empezado el partido y tal, pero que la goleada ha acabado siendo tan grande, sobre todo por el planteamiento que ha hecho el Cholo Simeone. Me parece que el planteamiento del Cholo hoy ha sido perfecto. Y fíjate que es un entrenador que a mí no me gusta nada, que yo creo que se debería de marchar del Atlético de Madrid, porque sobre todo en estos últimos años ha fracasado una completa locura. Pero hoy te diría que ha hecho el mejor partido como técnico del Atlético de Madrid, pues perfectamente desde 2020, mínimo, ¿eh? ¡Qué auténtica locura! Metiéndote a Matteo Ruggeri de lateral izquierdo para que pudiera frenar a Lamine Yamal. Recuerden que Ruggeri es un central reconvertido a lateral, que te puede jugar ahí en esas dos posiciones. Un jugador muy, pero que muy defensivo, que a lo mejor las mayores carencias es lo que te aporta ofensivamente, pero lógicamente en un partido donde tenía que cubrir a Lamine Yamal, pues no necesitas que Ruggeri te ataque, ¿no? También metiendo a Marcos Llorente en el centro del campo para jugar con doble lateral, tanto por la banda derecha o por la izquierda, depende de lo que necesitar en ese momento el partido. Marcos Llorente se ha marcado un auténtico partidazo, estaba en todos lados, te aparecía al lado de Lamine Yamal haciéndole la falta, te aparecía en el otro lado cubriendo a Dani Olmo y Fermín, que yo te diría que del Barça es lo más salvable en ataque, esa banda izquierda que alguna que otra han tenido, sobre todo en la primera mitad. Pero es que yo te diría que el Cholo ha hecho, pues su partido prime. Y luego encima el ataque con esas dos bandas, tío, por una Ademola Lookman, completamente imparable el nigeriano. Qué partidazos ha marcado. Qué barbaridad el fichaje de Lookman, tío. A mí me gustaría que me explicaran cómo este señor ha costado tan poco dinero. Y cómo, yo qué sé, el Madrid no ve esta ganga de mercado, tío. Te aparece Lookman de repente aquí en el Atlético de Madrid por un precio de putísima risa. ¿Por qué te risa el precio por el que se han llevado a este señor? Que yo te diría que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga a día de hoy, ¿eh? Habrá que ver cómo acaba esta recta final, si es una cosa solamente ahora del inicio de estos dos partidos, estos tres partidos que ha jugado, o si va a continuar con este nivel. Pero es que si lo mantiene, se puede convertir en de los mejores jugadores de la competición, como les estoy diciendo. Y luego Juliano Simeone, que también ha generado muchísimos problemas dentro de la defensa del FC Barcelona en esa primera parte, porque esto se ha estado hablando muchísimo en esta temporada, que la defensa del Barça, chavales, no está para competir contra las mejores de Europa. Y esto lo hablamos en el mismo mercado de verano. Es que no es algo que venga algo nuevo de ahora, de los últimos meses. Es que el Barça yo creo que ha cometido uno de sus mayores errores en el último lustro, que es vender a Íñigo Martínez. El año pasado el Barça más o menos se conseguía mantener y consiguió ganarte tantos títulos gracias a este señor. Gracias a que tenía a Íñigo Martínez como líder de la defensa y paliaba un poco los errores que pudieran tener, pues Jules Koundé, Pau Cubarsí. A día de hoy que no está Íñigo Martínez, la defensa está rota. En esa defensa entra quien le viene en gana y te pilla un equipo bien construido como es este Atlético de Madrid, encima enfocado en el ataque, con dos bandas muy rápidos, con dos delanteros cargando el área. Y es que te destrozan. Es que no hay de otra, chavales, no hay tu tía.
Si tú no tienes una buena defensa, encima juegas con la defensa adelantada y te sale un equipo con esta delantera como la que sacó el Atlético de Madrid hoy, es que es completamente imparable, es que no puedes hacer nada. Alejandro Balde, yo creo que este partido ha sido el peor que le he visto con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Su banda era literalmente una autopista. Entraba por ahí Juliano Simeone como le venía en gana, metía centros, metía pases atrás. Nadie le interceptaba, nadie le paraba. Y el tío ahí se pasó los primeros 45 minutos entrando como le daba la gana, ¿no? Y por la otra con Lookman y Koundé, pues prácticamente lo mismo. Sí que creo que Koundé hoy ha estado un poquito mejor que Balde, aunque tampoco era difícil con el nivel tan lamentable que ha dado. Balde es que desde la lesión que tuvo la temporada pasada ya no es el mismo, chavales. Ha bajado muchísimo su nivel, físicamente no está bien y defensivamente es un lastre para el Barça. Es que lo estuve hablando del descanso, que yo creo que a día de hoy, defensivamente hablando, ofensivamente ya es otra cosa. Y sí que creo que ahí está más igualada la cosa y puede ser que Balde esté incluso por encima. Pero defensivamente hablando, a día de hoy está mejor Gerard Martín que Balde. Y esto es una realidad que yo creo que todos pensamos exactamente lo mismo. Y Koundé no está para jugar. No está para jugar a día de hoy. Cubarsí, yo creo que, pues bueno, tiene un nivel muy bajo, lógicamente, esta temporada. Pero no creo que sea un nivel peor que el de la temporada pasada. Creo que se está manteniendo más o menos en el mismo nivel. Lo que pasa es que la temporada pasada sus cagadas, el que las tapaba era Íñigo Martínez. Y Eric García, que de normal suele ser el más salvable de la defensa del Barça, hoy justamente ha tenido ese error en el gol, que ha sido un putadón, ¿no? Porque tampoco es culpa suya, yo creo que es más culpa de Joan García y tal, aunque también tiene su parte de culpa. Bueno, vamos a meternos un poco a analizar ya el partido, chavales, ahora que hemos hablado un poco de las alineaciones y tal. La verdad es que la primera parte ha sido completamente del Atlético de Madrid. Desde el minuto 1 generando ocasiones de peligro, metiendo gol en el minuto 6, adelantándose en el marcador con ese gol en primera puerta de Eric García. Que aquí, ¿por qué les digo yo que Eric García también tiene su parte de culpa? Pues porque sí que creo que es un fallo muy grande de Joan, pero al final los jugadores son personas, se pueden equivocar. Lo que no puede ser, chavales, es que un defensa profesional le dé un pase al portero que va dirigido hacia la portería. Esto es algo que se enseña desde alevines en el fútbol. Cuando tú eres defensa y le tienes que pasar un balón a tu portero, le tienes que dar el balón con una trayectoria que si el portero falla, si el portero no está, que el balón se vaya afuera. Porque esto es algo muy común en el fútbol, que le puede ocurrir al portero perfectísimamente, como le ha pasado hoy a Joan García. Entonces sí que creo que aquí un poquito liada también de Eric García por su parte, aunque ya les digo que no creo que sea el principal culpable. Justamente después de eso llega el gol de Antoine Griezmann, que está viviendo ahora de repente en el Atlético de Madrid una segunda juventud. Yo creo que esta Copa del Rey está siendo además su competición. Le metió gol, recordemos, al Deportivo de La Coruña. Creo que contra el Betis me parece que también metió gol y dio alguna asistencia. Está muy, pero que muy bien el francés, aprovechando el mal estado de forma, por ejemplo, de Julián Álvarez, que sí que me está dando muchísima pena en los partidos que veo del Atlético de Madrid, porque es que se le nota muy flojo, sabiendo el jugador que es, sabiendo lo que ha dado en temporadas anteriores. Pues da muchísima pena verlo como está a día de hoy, ¿no? Y luego en el minuto 33 mete a Ademola Lookman. Ya les digo que este señor me parece un auténtico escandalazo. Qué fichaje del Atlético de Madrid. Ha destrozado a la banda del Barça como le venían ganas. Es que ha sido una putísima barbaridad. Asistencia por cierto de Julián Álvarez. Creo que se han compenetrado muy bien los delanteros del Atlético de Madrid, entre Julián, Griezmann, Juliano, Lookman. O sea, es que se estaban pasando el balón allí dentro del área del Barça como si fuera, yo qué sé, el área del Castellón. Es que era una cosa, tío, la defensa del Barça hoy no estaba. Movían el balón muy rápido, a la defensa del Barça no le daba tiempo prácticamente a reaccionar y todos los goles llegaron prácticamente de la misma manera, ¿no? Metía por ahí el 3-0 Lookman, minuto 33, y al borde del descanso consigue meter su golito Julián, aunque ya les comenté antes que no ha hecho su mejor partido. Y a partir de aquí, chavales, en la segunda mitad con un 4-0 en el marcador. Muy difícil de resolver por parte del Barça. Y aún encima, teniendo en cuenta que no tenía prácticamente revulsivos. El único que tenía era Robert Lewandowski, que era el único jugador así del primer equipo del Barça habitual, que te podía llegar a meter. Lo metió por Marc Casado, cargándose además el centro del campo. Y luego, no sé si estaba Rooney Bargi. Es que había muy poquita cosa. Era cambiar a Lewandowski y cambios en la defensa. Era lo único que podía hacer aquí Hansi Flick, porque es que tenía muchísimas bajas para este encuentro. Y tenemos una de las polémicas del partido, que es ese gol en fuera de juego de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí marca un gol en fuera de juego. Se están como
no sé si 7, 8 minutos perfectamente analizando la jugada y al final acaban anulando un gol por una uña. Yo creo que aquí este gol sí que tendría que haber subido al marcador y hubiera cambiado un poquito el partido, pues porque el Barça, en vez de necesitar 4 goles para la vuelta, necesitaría 3, que sí que, a ver, es difícil, lógicamente, meterle 3 goles más al Atlético de Madrid, ¿sabes? No solamente es meterle los 3 goles en el Camp Nou en la vuelta, sino que además que el Atlético de Madrid no te meta ningún gol, porque ya como te metan otro necesitas 4 y tal, ¿no? Pero sí que cambiaba un poco la película y yo veía posible que el Barça gane en casa por una diferencia de 3 goles, ¿no? Y sí que creo que ahí pues le han tangado un poco al Barça, aunque bueno, también te digo, si están fuera de juego, pues está bien anulado, ¿no? La cosa es que no hubiera estado en fuera de juego. Pero este tema de los fuera de juego milimétricos y tal, ya saben que a mí no me termina de convencer y me parece bastante injusto para el equipo que le acaba afectando, sea el Barça o cualquier otro club. Y luego en la recta final del partido, la verdad es que en esta segunda parte prácticamente no ocurre nada. Es una segunda parte mucho más aburrida, sin prácticamente ocasiones de gol. Hay alguna que otra del Atlético de Madrid interesante, pero no acaban metiendo en ningún momento. El Barça creo que también tiene alguna, creo que tiene un tiro al palo incluso, Creo que el Barça tiene un tiro al palo, además de este gol. Y luego en el minuto 85 de partido le saca la tarjeta roja a Eric García, que yo diría que es bastante clara. Creo que es una tarjeta roja clamorosa. Eric se estuvo quejando y tal. A mí me parece clarísima la tarjeta y le genera muchísimos problemas. Bueno, era último hombre, le mete la patada, llega tarde el balón, no toca balón en ningún momento. Me parece que está bien sacada y le genera aquí un problema bastante grande al FC Barcelona para la defensa de la vuelta. Porque si estamos hablando que la defensa del Barça es un despiporre, es una bacalada histórica la defensa del Barça en este partido. Eric García, en los partidos que hemos tenido últimamente, era el que mejor estaba de toda la defensa. Encima Eric te lo tienes que cargar por esta expulsión, ¿no? Y seguramente acabe jugando Ronald Araujo, así que la defensa del Barça está bastante jodida para ese partido de vuelta. Veremos con qué sale por ahí Hansi Flick, pero va a tener que inventar porque aun recuperando a Pedri y a Rafinha, sí que yo creo que el problema del Barça con la defensa es algo que tienen que solucionar ya, Lo tendría que haber solucionado en el mercado de invierno conforme se trajeron a Cancelo. Haber usado esa plaza para traer a un central, para traer a otro jugador que sí que tenga nivel para jugar a día de hoy en la élite del fútbol. No yo a Cancelo, que tiene un nivel lamentable, asqueroso, paupérrimo, y que hoy, los pocos minutos que ha tenido, ha vuelto a ser el putísimo ridículo. Lo de Joao Cancelo es increíble, no tiene nivel ni de profesional. Es una puta barbaridad lo de Cancelo. Y yo creo que el Barça tendría que haber traído otro jugador que sí que esté más hecho y que sí que pueda aportar algo al equipo. No para hacerle un favor a tu amigo Jorge Méndez, porque es que Cancelo tiene que jugar el Mundial. Entonces, si tú le das minutos y me haces el favor, pues perfecto, ¿no? Que es lo que al final ha pasado con este jugador y con Laporte y todo este tema. Y poquito más que comentarles por aquí, chavales. Yo creo que el Barça tiene que arreglar esto porque es que con esta defensa, tío, no vas a ningún lado. El año pasado, tío, es que ya no estoy hablando ni siquiera de esta temporada. La temporada pasada, el Barça queda eliminado de la Champions contra el Inter y no sé cuántos goles exactamente le mete el Inter, le mete 7 goles. ¿El Inter cuántos goles le mete? Le mete 7, 8 goles el Inter en una eliminatoria de Champions. ¿Ustedes ven normal que un equipo como el Inter, que luego llega a la final de la Champions y el PSG le mete 5, le mete un 5-0 caminando? ¿Ustedes creen que ese equipo le puede meter 7 goles al FC Barcelona y eliminarlo en unas semifinales de la Champions? Si ya el año pasado, que tenías a Íñigo Martínez más o menos, pues te salvaba ahí la papeleta un poco. Tuviste un partido contra el Inter donde te metieron 7. Imagínate a día de hoy si la pieza fundamental de esa defensa de la temporada pasada. Muy mal el FC Barcelona hoy, chavales. Veremos si esto no le acaba repercutiendo también para los partidos de Liga. Creo que no le va a repercutir, principalmente porque los partidos que tiene son muy sencillitos ahora. No se le viene ningún partido cerca que sea potente, en un estadio complicado y que el Barça pueda llegar a pechear. Pero si esto le llega a suceder al Barça antes de un partido, imagínate visitando el Benito Villamarín no puede, pero el Sánchez Pizjuán, Mestalla, algo así. Cuidado porque esto le podría haber repercutido muy negativamente para la Liga. Veremos qué tal la vuelta. Yo creo que la vuelta el Barça lo tiene jodidísimo para remontar. Si por lo menos hubiera contado ese gol de Cubarsí, pero es que encima te lo anulan, entonces lo tienen muy pero que muy jodido. Y no creo que el Barça pueda remontar este partido. Igualmente lo veremos, lo reaccionaremos por aquí y les traeré mi postpartido, suceda lo que suceda. Y poquito más que comentarles, chavales. Ya saben que si les ha gustado este videito pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos. Descansen por ahí, amigos.